música. Vengo de la nada, trabajando 80 horas a la semana. Todo para mantener a mi familia, que siempre ha enfrentado dificultades económicas. El domingo pasado, durante la cena, mi padre Ricardo me miró a los ojos y dijo: «Hemos dado tus acciones a tu hermana. Ella las necesita más que tú». Mi madre asintió mientras mi padre, con una sonrisa, añadió: «Tú siempre puedes ganar dinero». Ella no. Solo respondí: «¿De verdad?». Esa noche, retiré toda mi inversión. Ese fue solo el comienzo. Antes de continuar con esta increíble historia, dime desde dónde nos ves y suscríbete si quieres más historias sobre defender tus derechos. Crecí en San Isidro, Jalisco, donde mi familia nunca tuvo mucho. Mis padres, Ricardo y Margarita López, vivían al día con sus ingresos. Papá trabajaba en una fábrica local, mientras mamá tomaba trabajos temporales para llegar a fin de mes. Vivíamos en una pequeña casa de 2 habitaciones que siempre necesitaba reparaciones que papá no podía costear. Mi hermana Clara, 3 años menor que yo, fue diagnosticada con asma desde pequeña. Sus problemas de salud no eran graves, pero suficientes para considerarla la frágil en la dinámica familiar. Las necesidades médicas de Clara siempre tenían prioridad, incluso sobre mis actividades escolares o necesidades básicas. A los 10 años, entendí los roles familiares no dichos. Clara era quien necesitaba protección y cuidados especiales, Mientras yo me convertí en la hija responsable, autosuficiente, que no debía causar problemas. Nunca me quejé cuando mis padres faltaban a mis eventos escolares por citas médicas de Clara o cuando usaba ropa heredada, mientras Clara recibía ropa nueva porque necesitaba prendas que no afectaran su salud. Yo mostré inclinación por los negocios desde niña. A los 11 tenía el puesto de limonada más exitoso del vecindario, llevando un registro detallado de las ganancias. A los 14 reparaba computadoras para los vecinos. Cobran 250 pesos por servicio, cuando la tienda local cobraba 600. El señor Pérez, un vecino, me enseñó lo básico tras notar mi interés en su equipo de oficina. Se convirtió en lo más cercano a un mentor durante esos años formativos. «Tienes cabeza para los negocios, Sofía», me dijo una tarde tras actualizar la computadora de su esposa. «No dejes que nadie te diga lo contrario». Durante la secundaria, manejé varios trabajos, ordenar libros en la biblioteca, turnos de fin de semana en una tienda y dar clases de matemáticas. La mayoría de mis ganancias iban directo al fondo familiar. Cuando Clara necesitaba un abrigo nuevo o la camioneta de papá requería reparaciones, entregaba mis ahorros sin decir nada. Nunca me lo exigían explícitamente, pero la expectativa flotaba como el polvo en nuestro ático. Cuando llegaron las cartas de aceptación universitaria, elegí la Universidad Estatal, aunque recibí una beca parcial para una escuela en la Ciudad de México. La estatal estaba más cerca de casa y era más accesible, permitiéndome seguir trabajando y apoyando a la familia. Estudié administración de empresas, fascinada por los cursos de emprendimiento que mostraban cómo crear algo de la nada. En mi segundo año, en una clase de emprendimiento, conocí a Diego Martínez. Era brillante en desarrollo de software, pero admitió que no tenía sentido para los negocios. Nos asignaron juntos para un proyecto semestral, creando un plan de negocios teórico. Nuestras habilidades complementarias produjeron una propuesta de plataforma de marketing digital que obtuvo la mejor calificación. «¿Podríamos construir esto de verdad?», dijo Diego mientras celebrábamos con café. «No, es solo teórico. El mercado necesita esta solución». Mis padres eran escépticos sobre mis ambiciones empresariales. «Un buen trabajo estable con beneficios es lo que necesitas», decía papá cada vez que mencionaba startups o emprendimiento. Mamá añadía: «No todos pueden ser un gran éxito. Cariño, a veces es mejor ser práctico». Mientras tanto, Clara abandonó la universidad comunitaria tras un semestre, diciendo que no era lo suyo. Pasaba por trabajos de venta al por menor, nunca manteniendo uno por más de unos meses,
Cada vez que renunciaba o la despedían, mis padres explicaban que aún no había encontrado su pasión. O que el gerente la tenía en su contra desde el principio. Tras graduarme, recibí una oferta de una agencia de marketing en Guadalajara. El salario era decente, suficiente para seguir apoyando a mi familia mientras construía mi propia vida. Pero la chispa emprendedora que Diego había encendido no se apagaba. Nuestras charlas de negocios pasaron de teóricas a prácticas. Con Diego desarrollando software preliminar en su tiempo libre. La noche antes de aceptar el puesto corporativo, Diego me llamó. Renuncié a mi trabajo. Anunció, voy con todo en nuestra idea. ¿Estás conmigo o no? Fue la decisión más difícil que enfrenté. Seguridad contra riesgo. Previsibilidad contra potencial. Aceptar mi rol familiar designado contra definir mi propio camino. Lo pensaré, le dije a Diego, mi mente ya corriendo con posibilidades y temores. Esa noche apenas dormí. Por la mañana, tenía mi respuesta. Llamé a la agencia y rechacé su oferta. Luego, llamé a Diego. ¿Vamos a hacerlo? Los primeros días fueron duros. Diego y yo vivíamos de sopa instantánea y café, trabajando desde mi pequeño apartamento con un solo escritorio que compartíamos. Desarrollamos nuestra plataforma durante jornadas de 18 horas, refinando el modelo de negocio y creando presentaciones para inversionistas. Nuestra primera solicitud de préstamo bancario fue rechazada. El oficial de préstamos apenas miró nuestro plan de negocios antes de devolverlo. No tienen suficiente garantía ni experiencia, explicó sin levantar la vista. Vuelvan cuando lleven al menos 2 años en el negocio. Caminando de regreso a mi apartamento ese día, lloré por primera vez desde que comenzamos este viaje. No solo por el rechazo, sino porque recibí un mensaje de mi madre durante la reunión, pidiéndome si podía enviar 3,000 pesos para el seguro del coche de Clara. Parecía que el universo estaba decidido a recordarme mi rol designado la responsable, la proveedora, sin red de seguridad para mí misma. Diego me encontró sentada en una banca del parque, mirando la carta de rechazo. En lugar de ofrecer palabras vacías, se sentó a mi lado en silencio por varios minutos. No los necesitamos, dijo finalmente. Encontraremos otra forma, y a pesar de todo, le creí. Lanzamos Soluciones Esfera Digital desde mi apartamento, con equipos armados con ahorros y tarjetas de crédito. Nuestro espacio de trabajo consistía en un escritorio de madera que encontré en la calle, 2 sillas plegables de una tienda, y un pizarrón que montamos en la pared sin permiso del casero. Los primeros 3 meses fueron una avalancha de rechazos. Hice cientos de llamadas en frío a posibles clientes, perfeccionando nuestro discurso con cada negativa. Diego trabajó incansablemente en la plataforma, mejorando funciones según los comentarios de quienes nos escuchaban. Vivíamos de café barato y comida rebajada, estirando cada peso hasta el límite. El avance llegó inesperadamente. Tomás Vargas, director de marketing de una red de hospitales regionales, aceptó reunirse tras mi 7ª llamada de seguimiento. Tu persistencia me impresionó, admitió. Cuando nos sentamos frente a él en una cafetería céntrica, el único lugar que podíamos pagar, demostramos nuestro prototipo, explicando cómo nuestra plataforma podía optimizar el marketing digital con análisis que su sistema actual no ofrecía. Tomás hizo preguntas difíciles, pero vi el interés en sus ojos. Están un poco verdes, dijo finalmente, pero tienen algo aquí. Empecemos con una prueba de 3 meses. Esa noche, Diego y yo celebramos en mi apartamento con un lujo pizza a domicilio en lugar de la congelada. Esta pequeña victoria se sintió monumental, como la primera grieta en una presa que nos había contenido. Con el contrato de Tomás como prueba de concepto, tomé la difícil decisión de hablar con mis padres sobre invertir. Tenían unos 250,000 pesos en ahorros para el retiro. No mucho, pero suficiente para alquilar una pequeña oficina y comprar equipo esencial. No lo pediría si no creyera en esto, expliqué en su mesa de cocina.
mostrando el plan de negocios y el contrato firmado de Tomás. Prometo que valdrá la pena. Una vez que sea rentable, recuperarán su inversión con intereses y podré ayudar aún más a la familia. Mi padre se pasó la mano por su cabello ralo, luciendo escéptico. ¿Qué pasa si esto falla, Sofía? Es todo lo que tenemos. No fallará, dije con una convicción que no estaba del todo segura de sentir. No lo permitiré. Tras una semana de deliberaciones y muchas preguntas, ¿aceptaron invertir? Hice que mi abogado redactara documentos formales, nombrando los accionistas minoritarios con un 15% combinado. En ese momento, solo estaba agradecida por su confianza. Nunca imaginé cómo esa decisión regresaría para atormentarme. Los siguientes 18 meses fueron un torbellino de semanas de 80 horas. Desarrollé insomnio severo, a menudo pasando días con solo breves siestas entre reuniones con clientes, llamadas de ventas y tareas administrativas. Mi vida social desapareció por completo. En mi cumpleaños número 30, Diego tuvo que recordarme que era una ocasión especial. Lo había olvidado completamente en la niebla del trabajo. Cuando finalmente nos mudamos a nuestra primera oficina pequeña, un espacio modesto sobre una taquería en una zona menos costosa de la ciudad, sentí una nueva legitimidad. Tener una dirección comercial real en lugar de mi apartamento hizo que Soluciones Esfera Digital se sintiera real de una manera que antes no lo había hecho. Contratar a nuestro primer empleado fue otro hito que trajo orgullo y terror. Amanda Torres se unió como coordinadora de servicios al cliente, manejando la creciente carga administrativa mientras conseguíamos más clientes. Escribir su primer cheque fue un momento sobrio. El sustento de alguien más ahora dependía de nuestro éxito. El contrato con el hospital regional llevó a referencias, y pronto conseguimos 3 cuentas importantes seguidas: una universidad local, un banco regional y una cadena de gimnasios. Cada nuevo cliente traía ingresos y nuevos desafíos mientras escalábamos para satisfacer sus necesidades. Durante este periodo de crecimiento, mi hermana Clara se casó con Pedro Sánchez, un músico aspirante que no había tenido un trabajo estable en años. Mis padres esperaban que pagara una parte significativa de la boda, aunque Esfera necesitaba cada peso para expandirse. Tu hermana solo se casa una vez, insistió mi madre, cuando sugerí una celebración más modesta. Y no es como si no tuvieras dinero ahora. Terminé firmando un cheque por 150,000 pesos, dinero que debería haber ido a contratar otro desarrollador. Cuando Diego cuestionó el gasto, di excusas sobre obligaciones familiares, en lugar de admitir la verdad. No sabía cómo decir no a mi familia. Cuando alcanzamos los 5 millones de pesos en ingresos anuales, invité a mis padres a cenar para celebrar. Su inversión había sido crucial, y quería reconocerlo. Siempre creímos en ti, dijo mi padre esa noche. A pesar de años de evidencia contraria, mi madre añadió: estamos tan orgullosos de cómo cuidas de la familia. Eso es lo que más importa. Sus palabras debieron alegrarme, pero algo en ellas me dejó fría. ¿Era eso todo lo que veían en mi logro? Mi capacidad para cuidar de la familia. Cuando el coche de mis padres se descompuso sin posibilidad de reparación, no dudé en comprarles uno nuevo. Nada lujoso, pero confiable y seguro. Su viejo vehículo había sido una fuente constante de estrés, y eliminar esa preocupación parecía una forma tangible de mejorar su vida diaria. El negocio siguió creciendo, aunque no sin contratiempos. Una caída del servidor nos costó 3 días de productividad y casi perdimos la cuenta de la universidad. Desarrollé migrañas severas por el estrés y terminé en urgencias tras colapsar durante una presentación con un cliente. No puedes seguir así, me dijo Diego durante una visita a mi habitación de hospital. La empresa te necesita sana. Lo que no dijo, pero pude leer en su expresión, era su preocupación por mis obligaciones familiares. Había presenciado las constantes llamadas, las solicitudes de dinero urgentes, la forma en que lo dejaba todo cuando Clara o mis padres necesitaban algo,
Tomás Reyes, de Socios de Capital de Riesgo, mostró interés en nuestra empresa tras ver nuestra presentación en una conferencia de negocios regional. Su oferta de financiación inicial venía con términos difíciles, pero proporcionaría el capital que necesitábamos desesperadamente para expandirnos. Su valuación está acercándose a los 20 millones de pesos, nos dijo durante las negociaciones. Es impresionante para una empresa de su edad. 20 millones de pesos. El número parecía surrealista. Habíamos construido algo valioso de la nada, y parte de mí quería celebrar este hito. Pero otra parte reconoció que un mayor valor significaba mayores expectativas de mi familia. A medida que nuestro equipo creció a 10 empleados, mi rol evolucionó de hacer todo yo misma a gestionar personas y procesos. La curva de aprendizaje fue pronunciada. Pero descubrí que tenía talento para el liderazgo. Nuestra oficina se expandió para ocupar todo el segundo piso sobre la taquería, e invertimos en muebles y tecnología adecuados. Con el éxito vinieron más expectativas familiares. El esposo de Clara, Pedro, decidió iniciar un estudio de grabación y esperaba que proporcionara el capital inicial. Mis padres Nachali hablar de su jubilación, insinuando que podrían necesitar apoyo adicional más allá de la pensión. Y a través de todo, seguí diciendo sí, incapaz de romper el patrón establecido en mi infancia. Mientras Soluciones Esfera Digital seguía prosperando, nos mudamos a un edificio de oficinas propiamente dicho en el centro. El espacio era 3 veces más grande que nuestra ubicación anterior, con salas de conferencias de vidrio y un área de recepción real. Al recorrerlo por primera vez, sentí una mezcla de orgullo y síndrome del impostor. ¿Era esta realmente la empresa que Diego y yo comenzamos en mi mesa de cocina? Nuestro equipo creció a 25 empleados, cada escritorio representando a una persona con renta que pagar y posiblemente una familia que mantener. El peso de esa responsabilidad me mantuvo despierta muchas noches, pero también me impulsó a trabajar más para asegurar que la empresa siguiera siendo rentable y creciendo. Con la evaluación del negocio acercándose a los 50 millones de pesos, decidí mudar a mis padres de su vecindario deteriorado. Encontré una cómoda casa de 3 habitaciones en una zona segura con buenas escuelas cercanas. No porque Clara aún viviera en casa, sino porque ella y Pedro frecuentemente dejaban a sus hijos con mis padres cuando necesitaban tiempo creativo o tenían presentaciones. Esto es demasiado. Sofía, dijo mi madre cuando les mostré la casa, sus ojos traicionando sus palabras. Quería la casa, pero sentía la obligación de mostrar resistencia simbólica. Se lo merecen, respondí, y ahora puedo permitírmelo. Mi padre recorrió las habitaciones en silencio, pasando la mano por las encimeras sólidas y abriendo gabinetes para inspeccionar la calidad. Finalmente se giró hacia mí. Tu hermana también podría usar una casa nueva, ¿sabes? El comentario dolió, pero estaba acostumbrada a esos momentos. El cambio instantáneo de mis logros a las necesidades de Clara. ¿Una cosa a la vez, papá? Fue todo lo que pude responder. Clara quedó embarazada de su segundo hijo en ese tiempo y dejó su trabajo de salario mínimo en una tienda de artesanías. Los químicos podrían dañar al bebé, explicó cuando pregunté por su situación laboral durante una cena familiar. Además, Pedro está a punto de conseguir un contrato discográfico. Necesitamos enfocarnos en su carrera ahora. Mis padres asintieron como si esto tuviera perfecto sentido. Mientras yo calculaba cuánto apoyo financiero adicional esperarían de mí, ya había estado cubriendo el seguro médico de Clara a través de Esfera, listándola como dependiente. Una práctica cuestionable que mi contador había advertido. La dinámica se volvía cada vez más incómoda. Clara me llamaba directamente cuando necesitaba dinero para citas médicas o suministros para el bebé, sin pasar por nuestros padres. «Eres mi hermana exitosa», decía con admiración ensayada. «Tengo tanta suerte de que me cuides». En casa, mis padres hablaban de mí con orgullo ante vecinos y amigos. Nuestra Sofía dirige su propia empresa, presumían. Pero en privado,
se enfocaban exclusivamente en qué más podía hacer por la familia, especialmente por Clara. Una vez escuché a mi madre por teléfono con su hermana, diciendo, Sofía podría ayudar a Clara con un enganche para una casa si quisiera. No, es como si no tuviera dinero. El resentimiento que sentía chocaba con la responsabilidad que había internalizado. No era por esto que había trabajado tan duro. Para cuidar de mi familia, pero la naturaleza unilateral de nuestra relación era imposible de ignorar. Mis logros eran valorados principalmente por su utilidad para otros, no como logros en sí mismos. En un evento con clientes conocí a Miguel Aguilar, un arquitecto cuya firma había firmado recientemente con Esfera. Era inteligente, divertido y refrescantemente directo. Cuando me invitó a cenar, me sorprendí al aceptar. Entre construir el negocio y manejar las obligaciones familiares, las citas habían sido inexistentes durante años. Cuéntame sobre ti, dijo Miguel en nuestra primera cita. Y no me refiero a Esfera. Quiero saber de Sofía. La pregunta me tomó desprevenida. ¿Quién era yo aparte de mi empresa y mi rol como proveedora familiar? Luché por responder, dándome cuenta de cuánto de mi identidad había sido consumida por responsabilidades hacia otros. Mientras seguíamos saliendo, Miguel notó las constantes interrupciones de mi familia. Las llamadas durante la cena. Los eventos de fin de semana cancelados porque Clara necesitaba algo. La forma en que mi expresión cambiaba cuando el número de mis padres aparecía en mi teléfono. Dependen mucho de ti, observó cuidadosamente tras interrumpir un fin de semana, porque el aire acondicionado de mis padres se descompuso. ¿Me necesitan? Respondí automáticamente. Miguel eligió sus siguientes palabras con cuidado. Hay una diferencia entre apoyar a la familia y ser aprovechado. Sofía, nadie había sugerido que mi dinámica familiar podría ser poco saludable. Su comentario abrió una puerta que no me había permitido mirar antes, pero la cerré rápidamente. No lo entiendes. Sacrificaron mucho por mí al crecer. Pero la observación de Miguel permaneció, haciéndome más consciente de patrones que antes aceptaba sin cuestionar. Con el éxito continuo de Esfera, decidí formalizar más oficialmente la estructura de acciones de la empresa. Mis padres ya tenían su 15% de la inversión inicial, que había crecido significativamente en valor. Consulté con nuestro abogado sobre extender algunas acciones a Clara también, pensando que podría proporcionarle ingresos pasivos y reducir las solicitudes financieras directas. Mientras tanto, las demandas de Clara se volvieron más específicas y costosas. Sus hijos necesitaban escuela privada porque las opciones públicas no eran lo suficientemente buenas. Su casa necesitaba renovaciones porque afectaba la salud de los niños. El estudio de Pedro necesitaba equipo actualizado porque el estándar de la industria había cambiado. Cada solicitud venía con apalancamiento emocional, recordatorios sutiles de sacrificios de la infancia, insinuaciones de que negarme significaba que no amaba a mi familia, sugerencias de que mi éxito me obligaba a otros. El punto de quiebre llegó cuando escuché a mi madre por teléfono mientras visitaba su casa. Sofía simplemente no entiende lo difícil que es para Clara, dijo a quien estuviera en la línea. Siempre ha sido egoísta con su dinero. ¿Pensarías que con todo su éxito haría más? Me quedé congelada en el pasillo, con una canasta de comestibles caros en los brazos. Comestibles que traje porque mi madre mencionó que eran demasiado caros con la pensión de papá. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La narrativa que había aceptado toda mi vida, que era responsable del bienestar de todos, que mi valor se medía por lo que daba. De repente se sintió como una cadena alrededor de mi cuello. Cuando el estudio de grabación de Pedro fracasó en menos de un año, todos esperaban que cubriera las pérdidas. 600,000 pesos de deuda mágicamente se convirtieron en mi responsabilidad. Porque la familia ayuda a la familia. Escribí el cheque, pero no sentí nada más que resentimiento al hacerlo.
Esfera alcanzó una valuación de 80 millones de pesos en nuestro 5º aniversario. Diego organizó una pequeña celebración en la oficina, con champán y un pastel con la forma de nuestro logotipo. «Lo logramos», dijo, levantando su copa. «Desde tu mesa de cocina hasta esto. Estoy orgulloso de nosotros». Esa misma semana, recibí un premio empresarial regional que reconocía a mujeres emprendedoras. La ceremonia fue un jueves por la noche, e invité a toda mi familia a asistir. Ninguno apareció. Clara tuvo una migraña. Pedro tenía una presentación, y mis padres debían cuidar a los nietos. Me senté sola en la mesa reservada para mi familia, aceptando felicitaciones de extraños, mientras las sillas vacías se burlaban de mí. Miguel asistió en su lugar, llegando tarde por una emergencia en el trabajo, pero a tiempo para verme recibir el premio. «Merece ser celebrada», susurró cuando regresé a la mesa. Trofeo en mano. El favoritismo hacia Clara se volvió tan obvio que incluso los empleados lo notaron. Cuando mis padres visitaban la oficina, pasaban la mayor parte del tiempo hablando de los hijos de Clara y excusando sus diversos fracasos, apenas reconociendo el negocio que había construido. «Necesitas establecer límites», sugirió Miguel tras presenciar una cena familiar incómoda donde mis padres elogiaban el nuevo pasatiempo de Clara de pintar, que yo había pagado, mientras apenas preguntaban por la empresa. La idea de límites se sentía extraña y aterradora. ¿Qué pasaría si dejaba de ser la proveedora? ¿Quedaría algo de nuestra relación? Tras mucha consideración, decidí organizar una cena familiar especial para discutir la dirección futura de Esfera. Nuestro abogado sugirió establecer fideicomisos o arreglos de acciones más sofisticados, mientras la empresa seguía creciendo. Pensé que podría ser una oportunidad para formalizar expectativas y establecer patrones más saludables. En preparación, consulté con nuestro abogado, queriendo que todo fuera transparente y documentado de ahora en adelante. A medida que se acercaba la cena, sentía una creciente ansiedad. Algo en el comportamiento reciente de mis padres sugería un sentido de derecho que iba más allá de las expectativas familiares normales. Clara había hecho varios comentarios sobre su parte del negocio, a pesar de no haber contribuido en nada a su creación o crecimiento. Pero nada me preparó para lo que realmente pasó en esa cena. Decidí organizar la cena en la casa de mis padres, la casa que había comprado para ellos. Pensando que el entorno familiar haría la conversación más cómoda, llevé una botella cara de tequila para celebrar el éxito continuo de Esfera y el papel de la familia en ello. La velada comenzó de manera agradable. Clara y Pedro llegaron tarde como siempre con sus hijos, que corrieron al cuarto de juegos que mis padres habían preparado para ellos. Mi madre había preparado mi comida favorita de la infancia, pollo asado con mole y arroz, un gesto que me conmovió a pesar de la tensión. Durante el plato principal, compartí los últimos hitos de la empresa, un nuevo cliente importante en el sector salud, planes para expandirnos a la costa oeste y una posible alianza con una firma tecnológica complementaria. Diego y yo habíamos trabajado en estos desarrollos por meses y estaba genuinamente emocionada de compartir las noticias. «Todo eso suena maravilloso, querida», dijo mi madre, pero sus ojos seguían desviándose hacia mi padre. Alguna comunicación tácita pasando entre ellos. Tras el postre, un flan comprado en tienda a pesar de que mi madre sabía que habría traído uno de la panadería artesanal cerca de mi oficina. Mi padre carraspeó como siempre lo hacía antes de hacer un anuncio. «Sofía, tu madre y yo hemos estado hablando», comenzó, con un tono extrañamente formal. «¿Sobre las acciones de tu empresa?» Asentí, pensando que esto llevaba a la conversación que había planeado. «Sí, quería discutirlo esta noche. De hecho, he estado hablando con nuestro abogado sobre...» «Hemos tomado una decisión», interrumpió. «Algo que raramente hacía. Hemos dado tus acciones a tu hermana. Ella las necesita más que tú». Las palabras no tuvieron sentido al principio. Flotaron en el aire como un concepto abstracto que no podía captar.
¿Qué quieres decir con que dieron mis acciones? El 15% que poseen. Mi madre se acercó para darme una palmadita en la mano. Es lo mejor, querida. Clara tiene a los niños en qué pensar. Y sabes cómo la carrera de Pedro aún está en desarrollo. Pero esas acciones son suyas, dije, aún tratando de entender. Parte de su plan de retiro. La expresión de mi padre se endureció. Y podemos hacer lo que queramos con ellas. Ahora pues. Se las estamos dando a Clara. Clara se enderezó en su silla, una sonrisa presumida asomándose en las comisuras de su boca, sin un ápice de gratitud o humildad, solo un derecho cumplido. No pueden simplemente transferir acciones sin documentación adecuada, expliqué. Mi mente empresarial tomando el control mientras mi yo emocional permanecía en shock. Hay procesos legales, implicaciones fiscales. Tu abogado ya lo manejó. Mi padre interrumpió de nuevo. Lo llamamos la semana pasada. La traición cortó más profundo. Mi propio abogado de la empresa había facilitado esto sin decírmelo. Eso parecía imposible. A menos que no hubieran hablado con él en absoluto. Estaban mintiendo, o peor, habían caído en alguna estafa. ¿Qué abogado exactamente? Pregunté, manteniendo mi voz firme a pesar del latido de mi corazón. El de la empresa, dijo mi padre vagamente. Tomaso Torres o como se llame. Tomás Reyes era nuestro capitalista de riesgo. Torres no era nadie. Estaban mintiendo. Pero la intención detrás de la mentira era tan dolorosa como si realmente hubieran logrado transferir las acciones. Entiendo, dije quedamente. Mi padre debió interpretar mi calma como aceptación, porque añadió con un gesto despectivo: Siempre puedes ganar más dinero, Sofía. Eso es en lo que eres buena. Clara, no. Ella necesita seguridad para su futuro. La implicación era clara. Mi valor estaba en mi habilidad para generar ingresos para otros. Nada más. No mi trabajo duro, no mis sacrificios, no los años apoyándolos a todos. Solo un recurso para explotar. Un cajero automático con piernas. Clara finalmente habló, su voz dulzona. Estamos muy agradecidos, Sophie. Esto hará una gran diferencia. Para los fondos universitarios de los niños. Fondos universitarios. Los niños tenían 3 y 5 años. Si Clara hubiera recibido acciones reales valuadas en más de 10 millones de pesos en la valuación actual, no habría necesidad de pensar en fondos universitarios. El dinero habría superado con creces cualquier gasto educativo. Su declaración confirmó lo que ya sospechaba. Ninguno de ellos entendía realmente el valor o la función de las acciones comerciales. En ese momento, vi a mi familia claramente por primera vez. Quizás la realización fue tanto liberadora como desgarradora. Años de ser utilizada, de amor condicional basado en lo que podía proporcionar, de ser valorada solo por mi utilidad. Todo cristalizó en un solo momento doloroso de claridad. «De verdad», dije, mi voz apenas un susurro. La cena terminó poco después. La tensión era palpable y yo me excusé, diciendo que necesitaba revisar algunos documentos de trabajo. Pero en realidad, me senté en mi auto, mirando al vacío, procesando lo que acababa de suceder. Esa noche, contacté a mi abogado, Sara Pérez, para entender mis opciones legales. Confirmó que cualquier transferencia de acciones requería mi aprobación como accionista mayoritaria. Mis padres no tenían el poder de cederlas sin mi consentimiento. Y no había registro de tal transacción. Probablemente fue un farol, sugirió Sara, o una confusión de su parte. Farol o no. La intención detrás de sus palabras era innegable, Ben. Me veían como un medio para un fin, no como una persona con derechos propios. Al día siguiente, tomé la decisión más difícil hasta ese momento. Retiré todo mi apoyo financiero a la familia, exceptuando el 15% de las acciones de mis padres, que eran legalmente suyas. Cancelé los pagos automáticos para la hipoteca de su casa, el seguro médico de Clara y las colegiaturas de sus hijos. No fue un acto de venganza, sino de autoconservación. Por primera vez, puse mi bienestar por encima de las expectativas de mi familia.
Las reacciones no se hicieron esperar. Mi padre me llamó furioso, exigiendo una explicación. ¿Cómo te atreves a cortarnos después de todo lo que hemos hecho por ti? Gritó por teléfono. Esto es una traición a la familia. Mantuve la calma, explicando que estaba estableciendo límites para proteger mi salud mental y financiera. Ya no puedo ser el único sostén de todos, dije. Necesito vivir mi propia vida. Espera un momento, exclamó, pero colgué, algo que nunca había hecho antes. Mi teléfono sonó de inmediato, esta vez con el número de mi madre. Lo dejé ir al buzón de voz. Su mensaje estaba lleno de lágrimas y acusaciones. Sofía, ¿cómo pudiste hacernos esto después de todo lo que hemos hecho por ti? Tu padre está destrozado. Llámanos de inmediato. Todo lo que han hecho por mí. La ironía era dolorosa. Envié una respuesta breve por texto. Estoy tomando un tiempo para reconsiderar nuestros arreglos financieros. Me pondré en contacto cuando haya tenido tiempo de pensar. En una hora, recibí múltiples mensajes de Clara, cada uno más frenético que el anterior. Mamá dice que nos estás cortando. ¿Qué pasa con la colegiatura de los niños? ¿En serio estás haciendo esto porque mamá y papá también quieren ayudarme? Pensé que eres diferente. Pensé que te importaba la familia. Pedro dice que estás siendo manipuladora y controladora con tu dinero. Silencié mi teléfono y me concentré en prepararme para el día siguiente. Esto incluía una reunión de emergencia con nuestra verdadera abogada de la empresa, Sara Pérez, quien quedó apropiadamente sorprendida cuando le expliqué lo que había pasado. No pueden transferir acciones, May. No tienen la documentación adecuada, confirmó. Pero el hecho de que lo intentaran es preocupante. Deberíamos revisar todos los documentos de propiedad de la empresa de inmediato y asegurar todo. Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono de mi oficina. La recepcionista sonaba incómoda. Tus padres y tu hermana están aquí. Están muy insistentes en verte ahora mismo. Respirando profundamente, le dije que los enviara a la sala de conferencias. Sarah, ¿te importaría estar presente en esta reunión? Le pregunté a mi abogada. Para eso estoy aquí, respondió, recogiendo su libreta. La escena en la sala de conferencias era tensa. El rostro de mi padre estaba rojo de ira. Los ojos de mi madre estaban enrojecidos por el llanto y Clara parecía a punto de estallar. ¿Qué significa esto?, exigió mi padre en cuanto entré. ¿Cortar la hipoteca? Clara dice que el pago de la colegiatura de los niños fue rechazado esta mañana también. Creo que necesitamos aclarar algunos límites, dije, tomando asiento frente a ellos. Sara es nuestra abogada de la empresa. Está aquí para responder cualquier pregunta sobre Esfera específicamente. No necesitamos un abogado, interrumpió mi madre. Esto es un asunto familiar. Ese es exactamente el problema, respondí con calma. Ha habido una mezcla dañina entre familia y negocios que necesita resolverse. Clara golpeó la mesa con la mano. Dilo directamente. Nos estás castigando porque mamá y papá también quieren ayudarme. Nadie está castigando a nadie, dije, manteniendo mi compostura. Solo estoy separando mis activos comerciales de las donaciones personales. No pueden exigir acciones de una empresa a la que no han contribuido. La expresión de mi padre se oscureció. Nosotros invertimos en ti desde el principio. Ese 15% es nuestro para hacer lo que queramos. Sí, reconocí. Su 15% es legalmente suyo. Y si quieren transferirlo a Clara, es su elección, aunque hay canales legales adecuados para hacerlo. Pero eso es muy diferente de lo que insinuaron anoche. ¿De qué estás hablando?, preguntó mi madre. Con genuina confusión en su voz, miré directamente a mi padre. Dijiste que estabas dando mis acciones a Clara, no las suyas, las mías. Como si tuvieras ese derecho. Se movió incómodamente. No quise decir eso. Es exactamente lo que quisiste decir, contraataqué. Y me hizo darme cuenta de algo importante. Me ven como un recurso, no como una persona. Mi valor para esta familia se mide por lo que proporciono financieramente. Nada más. Eso no es cierto, protestó mi madre. No lo es.
Saqué una carpeta y la puse sobre la mesa. Aquí está una lista de cada contribución financiera que he hecho a esta familia en los últimos 5 años. Hipoteca de la casa por 200,000 pesos. Pagos del coche, 370,000 pesos. Primas de seguro médico, 650,000 pesos. Colegiaturas de los hijos de Clara, 920,000 pesos. El estudio fallido de Pedro, 600,000 pesos. Vacaciones familiares, 430,000 pesos. Regalos en efectivo regulares, cuando se solicitaban, aproximadamente 300,000 pesos. El total era asombroso cuando se presentaba tan claramente. Casi 8,000 de pesos en 5 años, sin contar innumerables gastos menores que no documenté. ¿Y qué he recibido a cambio? Continué. No gratitud, no respeto, ni siquiera reconocimiento. En cambio, obtuve acusaciones de no hacer lo suficiente, de ser egoísta con mi dinero. Y un intento de reclamar la propiedad de algo que construí con años de semanas de 80 horas. Clara se recuperó primero. Ay, entonces, ¿esto es sobre dinero para ti? Probar cuánto has sido de generosa. Restregárnoslo en la cara. No, dije quedamente. Si trata de reconocer una verdad dolorosa. Nuestra relación no está basada en cuidado y respeto mutuo. Es transaccional, y la transacción solo va en una dirección. El rostro de mi padre se enrojecía cada vez más durante mi explicación. Ahora se levantó abruptamente. No vamos a quedarnos aquí a ser sermoneados por nuestra propia hija. ¿O sigues ayudando a esta familia como debes? La amenaza inacabada quedó en el aire. ¿O qué? Pregunté calmadamente. Dejarían de quererme. Ese amor ya parecía condicional en el mejor de los casos. Creo que deberían irse ahora, dije con calma. Cuando estén listos para discutir una relación saludable que no se base solo en apoyo financiero. Estaré aquí. Después de que se fueron furiosos, Sara me miró con un respeto renovado. Eso no debió ser fácil. No lo fue, admití, pero era necesario. Más tarde, ese día, Diego convocó una reunión de emergencia de la Junta para abordar el posible problema de los accionistas. Había sido mi roca durante toda esta crisis. Su lealtad nunca vaciló a pesar del caos que mi familia había creado. Tus padres no pueden tocar la empresa directamente, aseguró a la pequeña junta. La participación mayoritaria de Sofía está asegurada, y ya hemos implementado protecciones adicionales. Los días siguientes trajeron intentos crecientes de manipulación emocional de mi familia. Mi madre dejó mensajes de voz llorosos sobre cómo podrían perder la casa. Clara envió fotos de sus hijos con subtítulos como preguntándose por qué la tía Sofía ya no los quiere. Los mensajes de mi padre se volvían cada vez más hostiles, luego de repente se tornaban apologéticos, y luego volvían a ser exigentes. Mantuve mi distancia, enfocándome en trabajar con Sara para crear una clara separación entre mis activos personales y los enredos familiares. La situación tomó un giro inesperado cuando Pedro apareció en la oficina exigiendo hablar conmigo. Nuestra recepcionista, alarmada por su comportamiento agresivo, llamó a seguridad. «No puedes esconderte detrás de tus elegantes abogados», gritó mientras lo escoltaban fuera del edificio. «Conocemos nuestros derechos». La frase resonó en mi cabeza mucho después de que se fue. En sus mentes, el acceso a mi éxito era su derecho, no un privilegio o regalo. Esa noche, Diego, Sara y yo nos reunimos para desarrollar una estrategia integral. Tenemos que proteger tanto a ti como a la empresa, explicó Sara. Las acciones de tus padres son legalmente suyas, pero podemos crear una nueva estructura empresarial que diluya el impacto de ese 15% daño. No quiero ser vengativa, enfaticé. Solo necesito protección contra más intentos de tomar lo que he construido. No es vengativo protegerte, me aseguró Diego. Es necesario. El plan que desarrollamos fue multifacético. Primero, crearíamos una empresa holding que poseería la propiedad intelectual y los activos clave.
Segundo, contactaríamos a nuestros clientes más importantes para asegurar la continuidad del servicio sin importar las disputas de accionistas. Y tercero, documentaríamos todas las comunicaciones con mi familia por si era necesaria una acción legal. Tomás Vargas, nuestro primer cliente importante que se había convertido en algo así como un mentor, fue uno de los primeros a los que llamé. Tras explicarle la situación en términos generales, no dudó. A donde vayas, nosotros iremos contigo. Sofía, nuestra relación es contigo, no con la estructura de la empresa. Su lealtad trajo lágrimas a mis ojos. El tipo de lealtad que mi propia familia nunca había mostrado. La mayoría de nuestros otros clientes clave expresaron sentimientos similares. Confiaban en mí, respetaban el negocio que había construido y seguirían si era necesario. En pocos días comenzamos a ver las consecuencias de las acciones de mi familia, sin mi guía. Intentaron ejercer control sobre las decisiones de la empresa, basándose en su participación minoritaria. La Junta bloqueó fácilmente estos esfuerzos, pero la disrupción estaba afectando las operaciones diarias. Para fines de la semana, el valor de las acciones de Esfera había bajado ligeramente. La primera caída en nuestro crecimiento constante. Los empleados murmuraban sobre el drama familiar, distraídos de su trabajo por la tensión inusual. Convoqué una reunión general para abordar la situación directamente. Hay algunos cambios personales y estructurales ocurriendo. Expliqué al equipo. Pero nuestro negocio principal sigue siendo sólido. Nuestras relaciones con los clientes están aseguradas y nuestra misión no ha cambiado. La transparencia pareció aliviar las preocupaciones, al menos dentro de la empresa, pero la situación con mi familia continuó deteriorándose. Un mes después de la fatídica cena, Clara intentó asumir un rol de liderazgo en Esfera. Aparentemente creyendo que el 15% de participación le daba ese derecho, apareció en la oficina sin previo aviso, presentándose a los empleados como copropietaria y nueva directora creativa. Diego me llamó inmediatamente. Clara está aquí diciéndole al equipo de diseño que cambie los colores de nuestra marca. Dice que el morado representa abundancia y riqueza. En otras circunstancias podría haber sido cómico. Clara, cuya experiencia profesional consistía en breves trabajos en comercio y servicio de alimentos, intentando dirigir a diseñadores y desarrolladores experimentados. Pero la interrupción en el lugar de trabajo era seria, y manejé directamente a la oficina. La encontré en la sala de conferencias, rodeada de diseñadores confundidos. Estoy pensando que necesitamos más frases inspiradoras en el sitio web, decía. La gente se conecta con la sabiduría. Clara, necesitamos hablar en privado, dije desde la puerta. Se giró, con una mezcla extraña de desafío e incertidumbre en su rostro. Estoy en medio de una reunión de dirección creativa. No, no lo estás. ¿No trabajas aquí? Mantuve mi voz nivelada pero firme. Por favor, acompáñame a mi oficina ahora. La conversación que siguió fue difícil, pero necesaria. Expliqué que las acciones de propiedad no conferían autoridad operativa, especialmente acciones minoritarias que ni siquiera habían sido transferidas adecuadamente a un. Esbocé las implicaciones legales de interrumpir un negocio sin autorización. Sí. Y finalmente dejé claro que su presencia sin invitación no sería tolerada nuevamente. Solo no soportas que pueda tener algo propio, acusó, con lágrimas formándose. Siempre has necesitado ser la exitosa. La ironía era dolorosa. Clara, he pasado años ayudándote a tener algo propio. Pagué tu boda, las renovaciones de tu casa, el estudio de Pedro, la educación de tus hijos. Nunca te reproché nada hasta que intentaste reclamar crédito por algo que no construiste. Mamá y papá dijeron que las acciones me permitirían ser parte de la empresa. Insistió. ¿Te explicaron qué son realmente las acciones? ¿Qué responsabilidades conllevan? ¿Cuáles son las implicaciones legales? Su expresión en blanco respondió mi pregunta.
Mis padres habían usado la propiedad de mi empresa como una forma más de extraer recursos para Clara, sin consideración por mí o el negocio que había construido. Después de que Clara se fue, Diego sugirió acelerar nuestro plan de protecciones. Esto se está saliendo de control. Tenemos que asegurar la empresa ahora. Tenía razón. En pocos días, establecimos una nueva estructura corporativa que protegía efectivamente los activos y operaciones principales de la empresa. Las acciones de mis padres en la entidad original permanecieron intactas, Pero habían sido estratégicamente diluidas en la nueva estructura. las reacciones de la familia fueron predecibles. Mi padre llamó furioso sobre engaños corporativos. Mi madre suplicó que solo intentaban ayudar a Clara. Clara misma oscilaba entre acusaciones furiosas e intentos llorosos de reconciliación. Dependiendo de cuál enfoque creía que funcionaría mejor, por primera vez en mi vida me mantuve firme contra la ola de manipulación emocional. Cada llamada, cada texto, cada exigencia reforzaba la corrección de mi decisión de establecer límites. El Día de la Virgen de Guadalupe llegó durante este periodo tumultuoso. Tradicionalmente, habría organizado la cena familiar en mi casa, o me habría unido a ellos en su casa, la casa que había comprado. Este año, acepté la invitación de Miguel para unirme a su familia en su lugar. El contraste fue iluminador. Los padres de Miguel preguntaron sobre mi negocio con interés genuino, no solo para calcular qué podía proporcionar. Sus hermanos compartían éxitos y fracasos sin juicio ni competencias. Cuando ofrecí ayudar a limpiar la mesa después de la cena, la madre de Miguel me agradeció sinceramente. En lugar de tratarlo como un servicio esperado, ¿la familia siempre es así para ti?, le pregunté a Miguel mientras conducíamos a casa. ¿Cómo que? ¿Apoyadora? Interesada en los demás como personas, no como recursos. Me miró rápidamente antes de volver los ojos a la carretera. Eso es lo que debería ser la familia. Sofía, apoyo mutuo, no extracción unilateral. Mientras tanto, Esfera prosperaba bajo la nueva estructura. Libre de la constante presión de las demandas familiares, Andy, podía enfocarme completamente en el liderazgo y la innovación. Aseguramos 3 nuevos clientes importantes y ampliamos nuestras ofertas de servicios. La moral de los empleados mejoró a medida que el drama en el lugar de trabajo disminuía. La nueva entidad de la empresa. Soluciones Digitales Fénix. Rápidamente se estableció como una estrella en ascenso en la industria. Muchos clientes transfirieron sus contratos sin problemas. Siguiendo mi liderazgo, en lugar de quedarse con el nombre de Esfera, Clara hizo un intento desesperado por persuadirme de volver al arreglo original. La empresa está sufriendo sin ti, admitió durante una visita inesperada a mi condominio. Papá dice que el valor cae cada día. Eso ya no es mi responsabilidad, respondí. Todos querían control sin entender lo que eso significaba. Ahora lo tienen. Mi padre se comunicó después. Su mensaje más moderado que las comunicaciones previas. Puede que hayamos cometido un error, concedió. Aunque no pudo disculparse directamente, los consultores de negocios que contratamos dicen que la empresa necesita tu liderazgo. Pana, casi me reí de la ironía. Habían contratado consultores con dinero que yo había proporcionado para que les dijeran lo que Diego y yo ya habíamos explicado. Los negocios exitosos no se manejan solos, y la experiencia no se reclama, se gana. He seguido adelante. Le dije simplemente. Fénix es mi enfoque ahora. La separación resultó esencial para mi sanación personal también. Comencé terapia para abordar los patrones profundamente arraigados de cuidado y autosacrificio que habían definido mi vida. Mi terapeuta me ayudó a reconocer el condicionamiento infantil que me llevó a equiparar amor con provisión, valor con utilidad. Fuiste parentalizada a una edad muy temprana, explicó durante una sesión. Te hicieron responsable de preocupaciones adultas y el bienestar familiar
Antes de que tuvieras la capacidad emocional para entender la carga, este marco me ayudó a dar sentido a las dinámicas familiares sin excusar la explotación. Podía entender el patrón mientras me negaba a perpetuarlo. Miguel permaneció como un apoyo constante durante esta transición. A diferencia de relaciones previas, donde mis obligaciones familiares eventualmente alejaban a las parejas, él respetaba mi viaje sin intentar controlarlo. Cuando declinaba planes de fin de semana para asistir a terapia o trabajar en el desarrollo de Fénix, expresaba apoyo en lugar de resentimiento. 6 meses después de la separación, Soluciones Digitales Fénix superó la antigua valuación de Esfera, alcanzando 120 millones de pesos en nuestra ronda de financiación más reciente. La industria reconoció nuestro enfoque innovador y liderazgo sólido con varias publicaciones especializadas, destacando nuestro ascenso meteórico. Esfera, mientras tanto, continuó su declive. Sin mi guía y con mis padres y Clara haciendo intentos cada vez más desesperados por liderar, la empresa perdió clientes importantes y empleados talentosos. El 15% de participación por el que tanto lucharon valía menos cada mes, mientras el valor de la empresa se desplomaba. Eventualmente me llegó la noticia de que Esfera buscaba un comprador. Cualquier comprador, para salvar lo que quedaba antes de que la bancarrota fuera inevitable. No sentí satisfacción en este resultado, solo tristeza por lo que podría haber sido si la codicia y el sentido de derecho no hubieran destruido algo valioso. Los empleados que permanecían en Esfera merecían algo mejor que ser víctimas de las acciones de mi familia. A través de intermediarios, ayudé a facilitar una adquisición modesta que preservó esos empleos mientras extraía el negocio del control de mi familia. Recibieron alguna compensación por sus acciones, mucho menos que el valor original, pero algo para mostrar por la venta de la empresa. En cuanto a mí, descubrí algo mucho más valioso que el éxito financiero: la libertad de definir mi propio valor más allá de lo que podía proporcionar a otros. Un año después de la cena familiar que cambió todo, Soluciones Digitales Fénix alcanzó una valuación de 120 millones de pesos, 50% más alta que el pico de Esfera. Nuestro equipo creció a 40 empleados, todos apasionados por la cultura empresarial que construimos alrededor de la innovación. El respeto y el equilibrio trabajo-vida. Esfera había sido vendida a un conglomerado tecnológico más grande por una fracción de su valor anterior. Los empleados habían hecho una transición exitosa, pero mi familia recibió solo un pago modesto por sus acciones, suficiente para mantener su estilo de vida por un tiempo, pero no la ganancia inesperada que anticiparon al intentar su toma de control. Decidí que era hora de una reunión diferente con mis padres. Sugerí tomar un café en un lugar neutral, una cafetería en el centro, no su casa ni mi oficina. Para mi sorpresa, aceptaron rápidamente, quizás esperando una reconciliación que restaurara su comodidad financiera. Clara estuvo notablemente ausente, declinando mi invitación con un mensaje de texto seco. Nada que discutir a menos que estés lista para ayudar a la familia otra vez, Annie. Mis padres llegaron luciendo más viejos de lo que recordaba. La postura confiada de mi padre había disminuido, y la energía nerviosa de mi madre parecía más pronunciada. Intercambiamos saludos incómodos antes de sentarnos en una mesa de esquina con nuestros cafés. «Te ves bien», ofreció mi madre. «La nueva empresa debe estar yendo bien. Fénix está prosperando, confirme». Recientemente se expandió para incluir clientes en Europa. «Eso es genial», dijo mi padre, claramente incómodo con la charla trivial, cuando había problemas más grandes entre nosotros. «Mira, Sofía, sobre todo lo que pasó». Esperé, dándole espacio para continuar. Esta era su oportunidad para reconocer el daño hecho, para asumir la responsabilidad por la traición que había fracturado a nuestra familia. «Puede que hayamos sido demasiado apresurados», dijo finalmente, enfocándose en su taza de café en lugar de mirarme a los ojos.
La situación de las acciones se salió de control. Si pudiéramos volver a cómo eran las cosas antes. No una disculpa, no un reconocimiento del problema fundamental. Solo un deseo de regresar al arreglo donde yo proveía y ellos recibían. Las cosas no pueden volver a como eran antes, dije suavemente pero con firmeza. Esa relación no era saludable para ninguno de nosotros. Entonces, ¿estás abandonando a tu familia? Las palabras de mi madre llevaban el familiar aguijón de la manipulación de culpa. Después de todo lo que hicimos por ti al crecer. Respiré profundamente, centrándome antes de responder. No estoy abandonando a nadie. Estoy estableciendo límites que debieron existir hace mucho. Hay una diferencia entre apoyar a la familia y habilitar patrones dañinos. Solo queríamos ayudar a Clara, insistió mi padre. Ella necesita más asistencia que tú. Eso puede ser cierto, reconocí. Pero tomar de mí sin preguntar, especialmente algo que construí con años de sacrificio. No estaba ayudando a Clara. Estaba dañando nuestra relación y enseñándole que el derecho es aceptable. Hablamos durante casi 2 horas, cubriendo terreno que nunca habíamos explorado antes. Expliqué cómo sus acciones me hicieron sentir valorada solo por lo que podía proporcionar, no por quién era. Ofrecieron justificaciones en lugar de comprensión. Pero al menos estábamos teniendo la conversación. Quiero que sepan que, a pesar de todo, arreglé que recibieran una parte de las ganancias de la venta de Esfera. Les dije al concluir nuestra reunión. Ha sido depositado en su cuenta, no porque se lo deba, sino porque elijo compartirlo. La distinción era importante. Un regalo, dado libremente, no una obligación cumplida. Su sorpresa sugirió que no esperaban ni siquiera esto después de lo que había pasado. Mi relación con Miguel se profundizó durante este año desafiante. Él había presenciado mi lucha por establecer límites sin amargarme, por protegerme sin castigar a otros. Cuando me propuso matrimonio 6 meses después de la venta de Esfera, acepté sin la vacilación que me habría atormentado antes. Tu familia está invitada a la boda, dijo mientras discutíamos los planes, pero solo si su presencia apoyará tu felicidad. No la disminuirá. La consideración detrás de sus palabras trajo lágrimas a mis ojos. Por primera vez en mi vida, alguien priorizaba mi bienestar sin esperar nada a cambio. Mi viaje de sanación involucró múltiples enfoques. La terapia semanal me ayudó a identificar y abordar las creencias profundamente arraigadas de que mi valor estaba ligado a la provisión. La meditación y el yoga me dieron herramientas para manejar la ansiedad cuando las interacciones familiares desencadenaban viejos patrones. Quizás lo más importante, construí una comunidad de amigos y colegas solidarios que demostraban cómo se ven realmente las relaciones saludables. Encontré un propósito inesperado en mentorizar a otras mujeres emprendedoras, particularmente aquellas luchando con expectativas familiares mientras construían sus negocios. Sus historias a menudo resonaban con aspectos de la mía, y compartir mi experiencia las ayudó a establecer límites más saludables desde el inicio. Puedes amar a tu familia sin sacrificar tu bienestar, les diría. De hecho, los límites saludables a menudo conducen a relaciones más saludables a largo plazo. 6 semanas antes de mi boda, invité a toda mi familia a cenar. Padres, Clara, Pedro, sus hijos. El evento fue una especie de prueba, una oportunidad para ver si nuestros nuevos límites podían sostener una relación modificada. Para mi sorpresa, Clara llegó sin Pedro, su actitud más apagada de lo que recordaba. Ya no está en la escena, explicó brevemente cuando pregunté por su ausencia. Los niños parecían felices de verme, aunque habían crecido considerablemente en el mes desde nuestro último encuentro. La cena transcurrió con una dinámica extraña pero nueva. Mis padres fueron cuidadosos con sus palabras. Evitando solicitudes directas de asistencia, Clara mencionó que estaba buscando trabajo, algo que no había hecho en años. Cuando llegó la cuenta, nadie asumió que yo la cubriría.
Un cambio pequeño pero significativo. Estoy obteniendo mi certificado de enseñanza, dijo Clara mientras servían el postre. El colegio comunitario tiene un programa que se ajusta a los horarios de los niños. Eso es maravilloso, respondí, genuinamente complacida por este desarrollo. La enseñanza te sentará bien. Un destello de algo cruzó su rostro. Orgullo, quizás, o determinación. Necesito pararme por mi cuenta. Los eventos recientes dejaron eso muy claro. No era una disculpa o un reconocimiento completo de su rol en lo sucedido, pero era un movimiento en una dirección más saludable. Escogí reconocer el paso positivo. En lugar de detenerme en heridas pasadas, la reunión terminó sin drama ni nuevas heridas, un éxito modesto según los estándares de nuestra historia familiar. Mientras se preparaban para irse, mi padre mencionó torpemente mi próxima boda. Recibimos la invitación, dijo. Nos gustaría ir si aún está bien. Me gustaría eso, respondí simplemente. En el auto después, Miguel me preguntó cómo me sentía respecto a la noche. Esperanzada, dije tras considerar. No por una relación perfecta o comprensión completa, sino por algo más saludable que lo que tuvimos antes. Están intentando a su manera. Construir Fénix me enseñó sobre estrategia empresarial y liderazgo, pero reconstruir mi sentido de autoestima resultó ser la educación más valiosa. Aprendí que el amor no debería venir con facturas adjuntas, que ayudar a otros es hermoso cuando se elige, tóxico cuando se exige, que la familia se trata de apoyo mutuo, no de extracción unilateral. Lo más importante, descubrí que mi valor existe independientemente de lo que pueda proporcionar a otros. Una verdad tan obvia para algunos, pero revolucionaria para aquellos de nosotros criados para ser cuidadores a nuestro propio costo. Hoy, Phoenix continúa creciendo. Mi matrimonio con Miguel trae alegría diaria, y mis relaciones familiares existen dentro de límites cuidadosos que protegen a todos los involucrados. El viaje no fue fácil, pero el destino valió cada paso doloroso. Si alguna vez te has encontrado dando hasta que no queda nada, recuerda, establecer límites no es egoísta. Es necesario para relaciones auténticas. El verdadero amor apoya tu plenitud, no solo tu utilidad. ¿Cuál fue tu mayor lección de mi historia? Compártela en los comentarios abajo. Y si resonó contigo, por favor da like, suscríbete y comparte con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Bye. Gracias por escuchar mi viaje. Que te ayude a navegar el tuyo con valentía y autorrespeto.